El 30 de septiembre de 1811, una escritora inglesa de nombre Fanny Burney entró al lugar, la llevaron al lugar donde habrían de realizar una operación. Y siendo escritora, ella después relató, dejó escrito su experiencia durante ese tiempo. Y en forma breve, muy reducida, esta es más o menos la descripción que ella dio. Dice, vi el brillo de acero lustrado. Cerré mis ojos decidiendo no sucumbir al temor de la terrible incisión. Pero cuando el acero fue insertado en mi pecho, cortando en las venas, arterias, carne y nervios, dejé ir un grito que se prolongó sin parar durante la incisión. El dolor fue atroz. Cuando retiraron el instrumento con que fue hecha la incisión, el dolor no pareció disminuir, porque el aire que penetró en la herida parecía como un conjunto de filuras dagas desgarrando todo el borde de la herida. Pensé que la operación había terminado. ¡Oh, no! Continuaban. Y ahora, peor que nunca, para extraer la parte de abajo y separarla de otras a las cuales estaba adherida. Sentí el cuchillo raspando el hueso del pecho. Esa fue la descripción parcial de la experiencia que esta escritora dio al someterse a una mastectomía porque se sospechaba la presencia de cáncer. Una operación hecha antes de que existiera la anestesia. No fue sino hasta 35 años después que un dentista descubrió la manera de evitar el dolor en una extracción de muelas. Y unos días después asistió a un doctor para quitarle un tumor en el cuello a un paciente. Y contrariamente a la experiencia de esta escritora, el paciente al que le quitaron el tumor en el cuello dijo no haber sentido. ¿Qué diferencia? Ustedes han visto películas seguramente, esas de vaqueros más que todo, ¿verdad? Que le van a amputar una pierna o un brazo a alguien y lo único que le dan es una mordaza y un poco de licor. Bueno, me imagino que eso debe de haber sido extremadamente difícil. Bueno, pues para el pueblo de Judá era lo que estaban experimentando como una operación sin anestesia. Algo extremadamente duro para personas que estaban viendo que el pueblo se había reducido tremendamente y como ya tantas veces lo hemos comentado, pero no podemos dejar de insistir y recordar esto, la destrucción de la ciudad, la destrucción del templo y la desaparición del reino de Judá como un reino independiente. Era como arrancar algo de la existencia de los pueblos del Medio Oriente. Habían quedado prácticamente sin nada, unos cuantos sobrevivientes en Jerusalén. En el resumen que ustedes tienen para los versículos 27 a 33, en esta porción que vamos a estudiar, el resumen es relativamente corto. El hombre debe soportar lo que Dios asigne. A esa es la conclusión que el escritor llega. El hombre debe soportar lo
lo que Dios asigne. Y con humildad someterse a las aflicciones y sufrimientos, porque Él misericordiosamente se compadecerá, pues no es su placer afligir o castigar. La aplicación: sometámonos en silencio y confianza a lo que Dios trae a nuestras vidas, porque Él es compasivo y no es su gusto castigar o afligirnos. Como el médico no se deleita en meter el bisturí, o aun cuando quizás por alguna razón hay algo que le hacen a la persona y que no necesita mucha anestesia, pero todavía duele. Bueno, no es el placer, espero que no sea el placer del médico, causar dolor a la persona. El Señor no desea que infligir dolor sobre los suyos. Pero en los versículos 27 y 28, el principio que encuentro ahí es que debemos aprender sumisión cuanto antes posible. Noten el versículo 27, como dice, por segunda vez tenemos un versículo que comienza con la palabra bueno. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. Como ya hemos dicho, quejarnos es lo que naturalmente hacemos, porque ninguna dificultad, problema, dolor, sufrimiento es agradable. Si no llega y persiste sin que se resuelva, lo desespera y nos quejamos. El versículo 27 nos dijo, es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Ahora, eso indica, en base a todo lo que ya hemos visto, ¿bien?, que ellos estaban experimentando tal cosa y que esto se podría tal vez prolongar todavía, porque habla de esperar algo que no nos gusta hacer. En el 27, por otra parte, implicando que habrá que esperar y que es algo que se va a prolongar por algún tiempo, dice, es bueno para el hombre llevar el yugo en su juventud. Como sabemos, y ya se ha mencionado lo del yugo en un pasaje anterior, algo que se pone sobre los animales para que puedan hacer algo en lo que se les va a dirigir. Pero aquí se habla de un yugo para la persona. Es bueno para el hombre llevar el yugo en su juventud. La implicación es que de una forma u otra va a haber un yugo que se habrá de imponer. Y creo que todos podemos dar fe, testificar de que en algún momento u otro todos hemos tenido que llevar un yugo, una carga, algo que no es cómodo, algo que molesta. Y la implicación por parte del escritor, creemos que está siendo inspirado por el Espíritu, es que esto va a pasar y pasa en todas las personas. Ahora bien, no es algo que va a suceder únicamente cuando ya se está en los últimos años de la vida. Aquí habla de llevar el yugo
desde su juventud. Ahora, juventud en nuestro medio, nosotros la entendemos de una manera diferente a lo que la Biblia nos indica. Para nosotros, juventud es quizás la edad entre la adolescencia y tal vez esos primeros años de la universidad, 25, 26, 27, aún quizás hasta 28 podamos decir está joven. Ya de ahí en adelante es otra cosa, ¿no? Pero en el contexto de la Biblia, la juventud se extiende mucho más. Por ejemplo, cuando ahí en el libro de Hechos, cuando Esteban estaba siendo apedreado, se menciona que la persona que se encargó de cuidar, por decirlo así, los ropajes que se habían quitado los que habían de apedrear a Esteban para tener mayor flexibilidad en levantar las piedras y tirarlas. A propósito, cuando hablamos de tirar piedras, no estamos hablando de agarrar una piedrita, estamos hablando de una gran piedra, ¿no? Tirarla. Y esa es la idea de poder quitarse la túnica para poder levantarla bien y tirarla. Bueno, la cosa es que el personaje de quien se menciona, que está cuidando esos ropajes, es un joven de nombre Saulo. Y los expertos que trabajan con esto de cronología piensan que en ese tiempo Pablo andaba cerca de sus 30. Y luego cuando le escribe a Timoteo, también le dice que ninguno tenga en poco tu juventud. Y ya en ese tiempo, Timoteo ha sido pastor por algún tiempo. Y hay evidentemente un número de años entre el tiempo cuando él se unió al grupo de misioneros dirigidos por Pablo, hasta el tiempo cuando Pablo le menciona eso. De manera que juventud se considera, los expertos en cronología y las costumbres bíblicas consideran que a 40 años era joven. Para nosotros 40 ya no tanto, ¿verdad? Ya no tanto. ¿Qué se imaginan? Ya para los que hemos ya casi duplicado eso. Bueno, en todo caso, cuando dice bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, nos está hablando no necesariamente de que una persona, que es bueno que una persona aprenda a llevar esta carga desde que está en los 12 o 13 años, aunque sabemos cuán importante es aprender ciertas cosas a esa edad. Pero la idea es que esto es un proceso. Este es un proceso. Durante ese tiempo en el cual la persona está desarrollando experiencia, está creciendo para esos momentos cuando ya va a tener quizás aún mayores responsabilidades, es bueno aprender a llevar ese yugo. Y la idea entonces es que las cargas que el Señor permite o directamente impone en las personas es bueno comenzar a llevarlas desde lo más pronto posible. En ese proceso, la explicación del aprendizaje para llevar ese yugo lo encontramos quizás
un poco más definido en el versículo 28. ¿Qué es lo que implica esto de llevar este yugo? Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, y luego comienza a describir en qué consiste llevar ese yugo, en qué consiste ese aprendizaje. Noten el versículo 28, que se siente solo y en silencio. Sentarse solo es aislarse para meditar en la situación en la que el Señor le ha puesto. Jeremías 15:17 nos ilustra esto. Jeremías dice: no me senté en la asamblea de los que se divierten, ni me regocijé. A causa de tu mano, solitario me senté, porque de indignación me llenaste. Jeremías estaba llevando esta carga que el Señor había permitido en su vida, con el constante acoso, con la constante burla, con la constante amenaza a su vida por ser siervo del Señor y predicar su palabra. Entonces tenía ese problema con los de su propia nación constantemente. Y entonces él dice que él se sentó solitario porque el mismo Señor le había llenado de indignación, había puesto esa carga en él en cuanto al celo por las cosas del Señor. Cuando enfrentar dificultades, en el enfrentar dificultades, algunos buscan compañía, lo hacen para quizás distraerse y olvidar lo que les aflige, porque quieren desahogarse y encontrar algún consuelo o consejo. Esa es la tendencia general. Si tenemos dificultades, si tenemos una carga que está en la mente, en nuestro corazón, quizás un poquito de distracción me hace olvidar. O bien si voy con los amigos, o bien si le cuento con la dificultad a alguien para que me dé consejo, eso me ayuda a descargarme. Y no es que estoy diciendo que eso sea erróneo, pero para aprender cómo llevar y soportar el yugo que el Señor pone directamente en nosotros o lo permite en nuestra vida, apartarse y quedarse con el Señor es imperativo. Además, el silencio que ya se mencionó anteriormente en el versículo 26 debe de permanecer. Acuérdense lo que dijimos al final de nuestra hora anterior. En el 26, podemos esperar en silencio la salvación del Señor. Y sentarse en silencio con el Señor. Y no es que nos vamos a aislar totalmente como para... eso puede ser un problema también, que no compartimos absolutamente nada con nadie, sino que prácticamente ahogándonos con ese yugo y con esa dificultad. Pero el punto de partida para aprender ese proceso es ir al Señor, estar con Él, aislarnos con Él y en silencio meditar. Un silencio que se deja escuchar al Señor hablando con el corazón. No es tiempo para dejar que la queja regrese. El silencio le indica al Señor que hay sumisión. Con esa actitud se reconoce la soberanía de Dios. Entendiendo que por lo que se pasa no es accidente.
sino que en ello está presente la mano del Señor, como dijimos, para ocasionarlo o para permitirlo. Y entre más rápido se aprende esto, ese, por decirlo así, ese aguante en la vida cristiana, mayor preparación se adquiere para lo que todavía está por delante, lo cual podría llegar a ser más dificultoso, más pesado, más oneroso que lo que hasta este momento hemos experimentado. Conocemos bien esos versículos del Nuevo Testamento, que el Señor dice: venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y luego pasa a decir que tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego explica, primero dice tomad mi yugo, y después explica, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. El cansancio y carga son precisamente las dificultades, en el contexto, las dificultades en las que aquellas personas a quienes el Señor les estaba hablando vivían en ese tiempo, con todas las limitaciones, la ocupación romana, además de las aflicciones personales que cada quien tenía, que a diario encontraban: enfermedad, pobreza, familia, cosas que nosotros experimentamos hoy día. La manera de obtener alivio para eso, el Señor les invita y les dice que vengan a Él, quien se ha presentado como el Mesías, que se identificó a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y el yugo que Él les invita a tomar es uno que Él impone, pero que es diferente del yugo que ellos estaban teniendo en ese momento. El yugo romano, o el de los fariseos, o el que se tiene con esas aflicciones personales. Es un yugo de dirección que conduce a la comunión con Él, la bendición del Padre y el verdadero descanso. Por eso es que el Señor dice: mi yugo es fácil, es ligero, no es pesado. Pero cuando ese yugo puede ser pesado, cuando rehusamos someternos. Es difícil para el animal sobre el cual queremos poner un yugo, cuando quizá rehúsa y no quiere que se lo pongamos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, no soy granjero, nunca he arreado ni nada, no sé. Pero supongo que lo que se hace es que el látigo o la vara, para que te tranquilices. Bueno, eso no es nada agradable para el animal, ¿no? Y la misma situación con nosotros cuando rehusamos tomar el yugo fácil, ligero, no pesado, que el Señor quiere poner sobre nosotros, el cual es un yugo de dirección, un yugo de ayuda para nosotros. En medio del aprendizaje del yugo difícil, como al que el escritor de Lamentaciones había estado pensando, o se había estado refiriendo, yendo a solas, de una manera personal al Señor, reconociendo que Él es quien lo impone, también nosotros podemos hoy acudir al Señor, quien nos hace la invitación para darnos descanso de ese yugo que muchas veces Él permite en nuestras vidas. ¿En qué sentido es su yugo fácil? Bueno, ligera su carga. Fácil,
quiere decir suave. El entendimiento literal de la palabra fácil. En el idioma griego, suave, tierno, ligero, algo no pesado. Es suave, con benignidad. Como dije, no algo pesado al venir a él con confianza y humilde sumisión. Así fue necesario para los que quedaron en Jerusalén. Y así para los que escucharon al Señor Jesús, y así es para nosotros. Debemos aprender sumisión cuanto antes posible. El yugo implica la necesidad de sumisión. En segundo lugar, debemos estar dispuestos a aceptar total humillación. En el versículo 29 continúa describiendo en qué consiste el aprendizaje de llevar el yugo en la juventud, en ese proceso. Solo sentarse solo en silencio con el Señor, porque es Él quien lo ha impuesto, reconociendo su soberanía, sino que también, noten, que ponga su boca en el polvo. Quizá haya esperanza. Hay cierta progresión en la intensidad de esta sumisión. La sumisión inicial es con saber cómo responder a ese yugo que el Señor o ha puesto o ha permitido. Ha puesto, como en el caso de los judíos de hace tiempo, es precisamente lo que dice el versículo 28, Él lo ha impuesto. Pero digamos que Él lo haya permitido. Siempre es primeramente difícil ajustarse a ese yugo. Pero ahora se le indica que además de dejarse poner ese yugo, que ahora dice ponga su boca en el polvo. La costumbre en ese tiempo de demostrar total y sumisa humillación delante de otro era inclinándose totalmente a tierra, poniendo la cabeza sobre el suelo con el rostro y la boca prácticamente en la tierra. Y esa es la idea. Que ponga su boca en el polvo. Nosotros diríamos hoy morder el polvo, que se refiere a la humillación de alguien cuando es vencido en una contienda. Lo hizo morder el polvo. El punto en la progresión es que no solo es de sentarse en silencio, sin argumentar, que es algo que ya en sí demuestra sumisión. También debe haber disposición a total humillación. Como alguien daba a conocer su misión a un superior, inclinándose a él, totalmente postrándose a tierra, reconociendo su superioridad y poder. Así el servidor del Señor, estando agobiado por el sufrimiento, debe con su actitud y acción demostrar total humillación, entregándose a su absoluta y soberana voluntad. Morder el polvo, totalmente vencido, sin lugar a argumento, sin reserva alguna. La persona que se humilla ante el Señor, aceptando la aflicción como el acto soberano del Señor en la realización de su propósito, puede abrigar la expectativa de que el Señor traerá alivio a la circunstancia que lo aflige. Noten cómo dice el versículo 29 una vez más, que ponga su boca en el polvo. Quizá haya esperanza, confiada sumisión en la confiada sumisión en total humillación abre la posibilidad de una
positiva resolución. Aceptar la voluntad de Dios y someterse a ella no le obliga a Él, es decir, al Señor, a súbitamente, de un momento al otro, cambiar las circunstancias de la aflicción para hacerlas favorables a aquel que se ha sometido. Él no es, esa humillación no es como un botón que se aprieta para obtener la respuesta automática a esa rendición, a esa humillación. Y por eso es que nos dice en ese versículo, quizá haya esperanza. Todo está sujeto a la voluntad del Señor. Para ellos, los judíos en ese momento, aunque se sentaran en silencio, ya no más queja, reconociendo que el Señor había puesto ese yugo sobre ellos, humillándose ellos, inclinándose a tierra, mordiendo el polvo, por decirlo así, no significaba que era como el botoncito en el, iba a decir en el mouse, o ya ni eso se usa ahora, así que ya se en el centro. Pues. No es cuestión de solo hacerle clic y ya todo se va a mejorar. Señor, ¿ya hice lo que me dijiste? Señor, ya hice lo que me dijiste. Él es soberano. Y para ellos, todo lo que habían hecho no significaba que en esos momentos, al instante, Él iba a traer solución. Y es la misma situación para hoy nosotros. Pero se hace necesario que nos humillemos ante Él. Debemos estar dispuestos a aceptar total humillación. Y además de esa humillación hacia tierra, noten lo que dice el versículo 30. Y esto es algo que se pone más difícil todavía. Que dé la mejilla al que lo hiere, que se sacie de oprobios. Se necesita haber aceptado la soberanía del Señor en las circunstancias en las que se sufre para también aceptar humillación a manos de otros. Porque en este caso no es necesariamente el Señor. En última instancia sí, pero no de una forma, digamos, personal, que el Señor va a dar la bofetada. Él había usado a los babilonios para dar una gran bofetada, gran golpe a los judíos en ese tiempo. Y el Señor, por medio del escritor, dice que dé la mejilla al que lo hiere. El Señor puede estar utilizando a otra persona, otro instrumento, para que tal cosa suceda en nosotros. Pero es que no nos gusta. ¿A quién le gusta que le den un golpe? ¿Quién? Aquí otra vez. Nadie lo hace. Pero el Señor dice, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y quizás eso nos sucede, hermanos, cuando en nuestra diaria actividad, nuestra diaria relación con las personas, nos encontramos en una situación, por ejemplo, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en la que hay alguien que siempre anda detrás de nosotros, como para pero si me das, te doy maduro.
Eso es lo que nosotros queremos hacer. El Señor dice, bueno, siéntate solo, en silencio, medita, humíllate ante mí. Pero mira, hay otros que yo estoy usando para que aprendas a estar en tu. Hay que poner consideración a esas situaciones, como para no dejar que nuestra naturaleza humana, que siempre está lista para saltar, que no lo haga. Considera que absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas está en última instancia controlado por la soberanía de Dios. No se cae un pajarillo de la rama sin que Él lo permita. Y no pasa nada en nuestras vidas que Él no lo permite. De manera que tenemos que tener eso constante en nuestra mente, considerar a medida que estamos pasando por esas situaciones tan difíciles, pero que son reales. Humillarse al rey de Babilonia para ellos. Estoy pensando en esos términos ahora ya en la progresión histórica, es decir, para los que habían quedado, los sobrevivientes. Humillarse al rey de Babilonia significaría para ellos recibir la protección del Señor. Pero rehusaron. No solo serían humillados a la fuerza, sino que también sufrirían destrucción. Ya hemos mencionado anteriormente cómo después de que la destrucción se llevó a cabo, un buen número de ellos fueron llevados cautivos exiliados a Babilonia, sobrevivientes que quedaron ahí. Nabucodonosor puso a un fulano de nombre Gedalías para que fuera el gobernador, que había de ser responsable a la autoridad babilonia, pero que ellos, los que habían quedado, estarían obedeciendo a lo que la autoridad babilonia decía. Bueno, esos pocos no quisieron someterse. Ya les habían dado un golpe con todo lo que había sucedido, pero el Señor les dice prácticamente que ve la mejilla al que lo viene. Bueno, Señor Nabucodonosor, aquí estamos, de nosotros. Qué difícil, pero el Señor dice, háganlo. Y luego noten cómo dice al final del versículo, que se sacie de oprobios. Que se sacie de oprobios. ¿Qué significa esto? Significaba de que ellos, aun si fuesen llenos en la totalidad de su experiencia diaria, llenos de el rechazo y todo, toda cosa que fuese en contra de ellos, que lo dejaran, que se llenaran, sus vidas fueran llenas de eso. En otras palabras, hay ocasiones cuando el Señor quiere que continúe aquello que al parecer nos daña. Que dejemos que suceda. Y para esto, obviamente, hermanos, necesitamos cierto grado de entendimiento espiritual, discernimiento espiritual.
Porque no quiere decir que vamos a dejar que todo el tiempo, si alguien, por ejemplo, amenaza nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa, y alguien viene a traer destrucción, no quiere decir que nos vamos a quedar de manos cruzadas, sencillamente. Pero es ahí donde se necesita un discernimiento espiritual. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en mi vida? Todas estas cosas por las cuales he estado pasando ahora, ¿cuál es la lección que el Señor quiere hacerme entender y que yo aprenda? En este caso, les dice a ellos, en el contexto, que lo que los babilonios hicieran contra ellos, que lo dejaran y que se sometieran. Hay momentos en los cuales necesitamos someternos en su totalidad, pero habrá momentos cuando se hará necesario el discernimiento espiritual para entender hasta dónde nos quiere llevar el Señor. Y obviamente cuando hay una situación, como mencioné hace unos momentos en los cuales nuestra familia peligra, sabemos que tenemos que de alguna u otra forma, con la dirección del Señor, reaccionar. No era así el caso para ellos. El Señor quería absoluta, completa, total humillación delante de los captores, delante de los babilonios. Nosotros, con la ayuda de la palabra y con el ministerio del Espíritu Santo, debemos de discernir cuándo es el tiempo de someternos y aún hasta humillarnos para soportar las situaciones y personas que Él está usando para enseñarnos algo o para disciplinarnos. Hemos dicho que debemos someternos en silencio y confianza a lo que Dios trae a nuestras vidas, porque Él es compasivo y no es su gusto castigar o afligirnos. Hemos dicho también, apoyando esa aplicación, que debemos aprender sumisión cuanto antes posible. Debemos estar dispuestos a aceptar total humillación. Y en tercer lugar, debemos confiar en su propósito y en la certeza de su compasión. Noten el versículo 31 ahora. Porque no rechaza para siempre el Señor. Antes bien, si causa tristeza, también se compadecerá según su gran misericordia. Porque Él no castiga por gusto, ni entristece a los hijos de los hombres. Nadie quiere someterse al sufrimiento y oprobio. Eso solo es posible cuando confiadamente se espera en la misericordia, compasión y fidelidad de Dios. ¿Por qué someterse? Como quien inclina su rostro a tierra, humillarse, como quien pone el rostro para ser golpeado. La Escritura responde, porque no rechaza para siempre el Señor. Dios no rechazó al pueblo judío. Según versículo 33, el castigo y aflicción no fueron por capricho del Señor. Ya con esa aflicción sobre ellos, en vez de esperar, en vez de quejarse, era el momento de humillarse. Y el versículo 31, como hemos leído, nos da la razón porque no rechaza para siempre el Señor. En Isaías 57:16 dice,
Isaías 57. No contenderé para siempre, ni siempre estaré enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí. Ese espíritu es el espíritu del hombre. Si yo continuamente, Señor, estoy enojado, airado contra vosotros, el Señor entiende, el espíritu del hombre desfallecería ante él y el aliento de los que yo he creado se moriría. Y él no quiere hacer eso. Dios no desea que el castigo sobre los que él ama les haga perecer sin esperanza. Al pueblo con el que él concertó un pacto, le dijo, por un breve, este es Isaías 54, versículos 7 y 8. Isaías 54, 7 y 8. Por un breve momento te dejé, pero con gran compasión te recogeré. Al desbordarse mi ira, escondí de ti mi rostro por un momento, pero con misericordia eterna me compadeceré de ti. Ya habíamos leído ese versículo anteriormente en la hora anterior. Él quiso disciplinar, enseñar sumisión y humillación a su voluntad, grandeza y majestad. Pero ese era el propósito para ese momento. En el versículo 32, el Señor explica que contrario a un castigo perpetuo, Él, junto con el gran sufrimiento que ocasionó a Judá y Jerusalén, también mostraría su misericordiosa compasión. Versículo 32, una vez más. Antes bien, por lo contrario, si causa tristeza, también se compadecerá según su gran misericordia. Ya en los versículos 21 al 23, el escritor expresó que meditar en la misericordia de Yahweh le ayudó a que su esperanza se renovara. Y ahora en el versículo 32 encontramos prácticamente los mismos términos, indicando que la misericordia del Señor se expresa en compasión. Antes bien si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia. Términos que encontramos en aquellos versículos 21 al 23, que le llevaron a entender eso una vez que se puso a meditar en la misericordia del Señor. Esa buena voluntad de parte del Señor, esa compasión que la expresó a Israel con amor de madre y de padre, les fue evidente, como dijimos anteriormente, en el hecho de que dejó un remanente, no todos perecieron. Y aún con ese fuerte castigo y sufrimiento para el escritor, encontrarse vivo le hizo reconocer esa misericordia, compasión y fidelidad del Señor. Todo eso indicaba un propósito divino, disciplina para su pueblo, pero no rechazo absoluto ni total. Él no castiga por gusto, ni es su deseo causar tristeza al ser humano. Eso fue cierto con relación a Israel y lo es acerca de toda su creación. Salmo 9, 16 al 20. Salmo 9, 16 al 20. El Señor se ha dado a conocer, ha ejecutado juicio. El impío es atrapado en la obra de sus manos. Los impíos volverán al Seol. Ahora, todas las naciones que se olvidan de Dios, pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Ahora no, por
Pon temor en ellas, oh Señor. Aprendan las naciones que no son sino hombres. De manera que todo juicio, toda situación que ocasiona, digamos, desastre, dolor, sufrimiento en la vida de una persona o de una nación, tiene un propósito. Y como podemos ver aquí, es un propósito de aprendizaje. El problema, obviamente, para las naciones, como también lo es para la persona en particular, es que, como ya hemos dicho anteriormente, somos cabeza dura y corazón duro y no aprendemos. Una y otra cosa suceden y no aprendemos. Israel, la misma situación. ¿Cuántas cosas a través de toda su historia? ¿Cuántas advertencias por parte de los profetas? Hasta llegar a lo que dio lugar a estas lamentaciones. El Señor no, pero aún así el Señor no los destruyó, no rechaza para siempre, no castiga ni entristece por gusto. En el Salmo 118, Israel dice, el Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. El salmista sintió que el Señor ejercitó disciplina sobre él, pero le trató con compasión al preservar su vida. Algo similar sucedió con David, cuando cometió el pecado de adulterio y de asesinato. Salmo 32, 3. Mientras callé, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía como todo. ¿Cómo debemos de soportar el sufrimiento? ¿Cómo responder a ese sufrimiento? Es necesario confiar en el propósito del Señor y en la certeza de su compasión. No siempre vamos a saber con exactitud cuál es su propósito en determinado sufrimiento o aflicción. Job no tenía la menor idea. Y preguntar por qué fue su error. 3:11. ¿Por qué no morí yo al nacer? Algo similar dijo Jeremías. ¿Por qué no morí yo al nacer? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco? 7:20 en Job. ¿Por qué has hecho de mí tu blanco? Algo similar a lo que dijo el escritor en Lamentaciones 3. De modo que soy una carga para mí mismo. Habacuc, libro que estudiamos en noviembre. ¿Por qué haces que yo vea mi aflicción y el agravio tú miras? ¿Por qué a mí me haces ver, experimentar esto y tú? Solo está viendo. Pero no hay derecho. No tenemos nosotros el derecho a cuestionar al soberano y preguntarle ¿por qué? Pedro tuvo que explicarle a sus lectores que estaban sufriendo el propósito de Dios en ello. Sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. El Señor os está protegiendo a pesar de que continuáis teniendo dificultades. Él os está protegiendo para la manifestación de la salvación en su totalidad en su tiempo, en el último tiempo. Ahora dice, ponga
referencia a esa salvación. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Punto. Hasta ahí nomás. No. ¿Para qué? Propósito. ¿Para qué la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación? De manera que Judá debió haber sabido el porqué de su devastación y sufrimiento. Era claro, se les había explicado antes y luego se les había explicado por qué. Específicamente sus propios pecados. Pero como dijimos, es imposible muchas veces saber el porqué de las aflicciones. Algunas veces, como en el caso de ellos, era por su propia culpa. Todos nosotros nos descargamos. El apóstol Pablo escribió que todos en algún momento somos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites, placeres, viviendo en malicia y envidia. Que por causa de la terquedad del corazón, no arrepentido, acumulamos ira para cuando Dios justicia. Hoy no tenemos necesariamente una mordaza, aunque quisiéramos, cuando estamos, que no aguantamos más ya lo que hemos estado viendo. Quisiéramos tener algo para morder ahí. Pero no es así. Sin embargo, el Señor, por decirlo así, nos provee cierto grado de anestesia. Y esa anestesia está en su palabra y en la obra de su Espíritu en nuestras vidas, que nos ayuda a, como vimos al principio de este pasaje, a meditar en la persona misma de Dios y considerar sus misericordias como para que podamos comenzar a entender por lo menos que en última instancia Él tiene un propósito para nuestra vida, como lo tuvo para Israel en este tiempo. Nuestro propósito, en última instancia, que estemos delante de su presencia, sin mancha, siendo de alabanza a su nombre. Y ahora, en la trayectoria de nuestra vida espiritual, que crezcamos, que demos un buen testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo es que hemos experimentado esa misericordia? Y que otros también quieran experimentar esa bendición. Padre nuestro, confesamos nuestra inhabilidad a entender muchas veces lo que tú deseas hacer en nuestros días. Y sin embargo, tu palabra es clara, que tú nos estás moldeando en la imagen de tu Hijo, a la imagen de nuestro Salvador. Y reconocemos, Padre, que muchas veces rehusamos. No queremos ese yugo de dirección sobre nosotros. Nuestro corazón se revela. Ayúdanos. Permite que al concentrar nuestra mente
nuestro pensar en tu persona. Podamos entonces, Señor, calmar ese espíritu, calmar nuestro espíritu y regocijarnos en la bendición que a diario provees para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo. Amén.